tengo que confesar que Dios ha sido bueno, demasiado bueno. Si tengo que contar todo lo que Él hizo en mí, no puedo. Dios ha sido bueno, demasiado bueno. Si tengo que contar todo lo que Él hizo en mí, no puedo. No, no, no. Bueno, te damos unos segunditos para que compartas este video. Hoy tenemos un pastor Adrián que nos está acompañando. Hoy tenemos un testimonio poderoso. Él se va a estar presentando quién es, qué hace, qué compone su vida hoy en este lugar. Así que segundos, te damos unos segunditos para que puedas estar compartiendo este programa, que sé que va a ser de bendición tanto para vos como para otros. Y allí, si vos estás prendido por primera vez, te recomiendo que escuches este testimonio y que te prendas al Facebook, que te prendas a DTV, que es el programa donde Dios transforma vida. Allí compartimos los videos, ahí compartimos los testimonios, ahí compartimos palabras. Prendete, sé parte. También estamos en YouTube, pastor. Estamos en YouTube. DTV, Dios transforma vida. Así que nos hemos extendido, nos hemos expandido. Así que bueno, segundos más para poder entrar en este tema. Así que bueno, compartilo, que sé que va a ser de bendición. Amén. Amén. Bueno, antes que nada, quiero que el varón que está acá al lado mío se presente. Bueno, me llamo Adrián, amén. Bueno, soy pastor del ministerio, amén. Estoy acá con mi pastor, mi padre espiritual, y hoy estamos acá siendo de bendición para tu vida, amén. Amén. Tremendo, tremendo, porque lo que tenemos para contarte es poderoso de parte del Señor. Y hoy decís, sí, está bien, es pastor. Pero tras de este pastorado hubo un proceso. Tras de este pastorado hubo alguien que también pudo salir de diferentes situaciones. Así que vamos a lo que nos compete en esta tarde, amén. Así que bueno, te damos la bienvenida, tú que estás ahí de ese lado. Gracias por estar, gracias por compartir este testimonio. Mandá saludos, mandá preguntas. Te vamos a dejar aquí abajo de este video el teléfono por si querés comunicarte con nosotros. El que te habla es el pastor Esteban Esquiafino, de acá de la iglesia Jesús Rey de Reyes. Estamos plantados en el medio de la Cruz de Carrasco. Si querés venir, visitarnos, tenemos los servicios miércoles y sábados a las 19 horas en este lugar. Y también tenemos allí, ¿en dónde, pastor? En Bella Italia, esquina Torremolinos. Estamos los martes a las 6:30 y estamos los domingos a las 10 de la mañana. Bien, no tenés como perderte, no tenés como alejarte del Señor. Así que bueno, vamos al testimonio, pastor. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar, gracias por compartir conmigo este espacio que Dios me habló que tenía que hacer. Así bueno, vamos directo al punto. Pastor, quiero que me cuentes más o menos de dónde Dios te rescató. Vamos a arrancar desde el principio, de dónde a dónde Dios te llamó y por qué te llamó y en las circunstancias que viniste a hacer. Bueno, vamos a resumir porque para lo que es el testimonio, ¿no? Pero bueno, yo vine al Señor en la circunstancia, voy a arrancar la circunstancia que estaba y que el Señor entró en mi vida, ¿no? Yo estuve en un proceso de que mis padres cayeron en enfermedad, los dos con un cáncer terminal, y bueno, yo no conocía del Señor, me tiré a las drogas, a la delincuencia, me llevó a todo lo que era perdición, ¿no? Por momentos a querer quitarme la vida. Pastor, te quiero cortar ahí. ¿A qué edad arrancaste con las drogas? Y a los 18 años. Wow. Ya tenías uso de razón, sí, ya eras grande, ya habías experimentado previo antes, que después si querés lo comentamos, pero a raíz de que tus padres tienen esta enfermedad terminal, vos caes en depresión, agarrás la droga. ¿Y qué pasó? Y ahí fue el punto de escape que uno buscaba, en mi caso, ¿no?
llegó un momento que yo buscaba que me mataran, Wow. que era lo que buscaba. No le tenía miedo a la muerte y en lo que uno decía, no le tengo miedo a la muerte, y uno jugaba con eso, ¿no? Y buscaba eso. Y eso fue lo que se me desenlazó a mí, salir, por eso digo los 18 años, porque yo siempre estuve criado con mis padres, siempre me enseñaron los principios como tenía que ser, ¿no? Pero me encuentro con esta situación que me desbordó, no la pude enfrentar, entonces yo salí de inodoro a veces. Me encontré con eso. Entonces salí a darme contra el mundo, contra lo que viniera. Pastor, una consulta que quiero entrar en eso de que querías buscar que te matara. Querías buscar la muerte. ¿Estás jugando a la ruleta rusa? En un momento que fue previo antes de llegar al Señor, yo tomé un arma y puse 3 balas y martillé, y las 3 balas estaban martilladas. Wow. Con respecto a eso, pastor, creo que eso es muy fuerte, ¿no? De lo que estamos comentando. Y yo siento la presencia de Dios y sé que hay gente de ese lugar que está sintiendo la unción que se está desprendiendo en esta tarde. Con respecto a eso, bueno, aquellos que no saben lo que es la ruleta rusa, ¿no? Como él explicaba, meter una bala y dar vuelta varias veces el martillo, se le llama, y bueno, y apuntar a sí mismo contra tu vida. Pero hasta el punto de donde Dios te lleva, ¿no? Lo que permite Dios en nuestra vida, como para poder reconocer que es el único dador de la vida. Aparte de que buscaba la muerte, pastor, creo que también incursionaste en lugares que no tenías que incursionar. Ah, sí. Bueno, desde Terrera hasta también yo me metía y tomaba el pelo, o sea, lo tomaba como para mí una gracia, era ir y tomar alcohol porque había alcohol ahí y uno se da cuenta, ¿no? De que era la mano de Dios guardando a una persona, ¿no? Pero en esas áreas, decir, de uno meterse así libremente, como si uno era intocable, ¿no? O sea, Bien, pastor. A raíz de que tus papás caen en esta enfermedad, te deprimiste, incursionaste en las drogas, intentaste autoeliminarte en varias oportunidades, pero contame, tu papá, vos llegaste a Dios, sí. ¿no? ¿Cómo llegaste a Dios? Bueno, por medio de todo este proceso que se estaba pasando ellos, mi madre siempre me insistía, me hablaba de Dios y siempre quería que vaya a la iglesia. Y yo le decía, te estás muriendo, le decía, ¿de qué Dios me venís a hablar? Mirá cómo estás y me venía a hablar, y querés que crea en Dios. Era lo que yo siempre le decía. Wow. Hasta que en un momento, estando re drogado, le dije, bueno, te hace una promesa, le digo, voy a llegar a la iglesia, le dije, ¿no? Pero era porque estaba drogado y yo lo prometí. Y bueno, y al otro día, me acuerdo eso fue un sábado, al otro día yo me despierto junto a que hoy es mi esposa, y me dice, le prometiste a tu madre que ibas a ir a la iglesia. Y yo le dije, dejate de bromar, le dije. Y me quedé pensando un rato y le dije, vos me acompañás. Y ahí fue cuando el Señor empezó a obrar en mi vida. Bien, pastor, quiero ir armando un poquito esto para que la gente entienda, ¿verdad? Vos llegaste a la iglesia, Yo llegué a la Dios te habló, Dios te confrontó, recibiste al Señor en tu corazón, pero de un día para el otro no fue el cambio. No. Vos seguiste incursionando en lo que estabas viviendo, pero aparte de eso, entre medio de todo, tu mamá fallece. Sí. En todo eso, bueno, yo piso la iglesia, dijera yo en ese tiempo, había un loquito hablando ahí, pero yo no sé cuando esa persona empezó a hablar, yo empecé a llorar. Y no sabía qué, porque era una persona que era duro, orgulloso, que bien hombrecito, no lloraba nada, empecé a llorar y a llorar y a llorar y no entendía por qué, me quería retener y no podía. Y ahí en todo eso, yo sigo mi vida, me voy, sigo la droga, sigo toda la joda, pero había algo que ya me había tocado, y pasó un tiempo y seguimos yendo, empecé a ir a la iglesia, empecé a concurrir a la iglesia, me empecé a acercar porque había algo que me había atrapado, de hecho iba drogado a la iglesia,
El primer tiempo iba drogado a la iglesia. O sea, Tremendo. Tremendo porque el proceso al que hoy, como hablamos al inicio, hoy es pastor, pero previo a esto hubo un proceso. Previo a esto hubo un derramar de lágrimas, no solamente por vos, sino por tu mamá, que en su momento oraba y te decía, vamos a la iglesia. ¿Cómo las oraciones de una mamá o las oraciones de una abuela traen un peso espiritual en nuestras vidas, ¿verdad? Una recomendación, abriendo un paréntesis entre medio de este relato, entre medio de este testimonio, es que mamá, papá, abuela, no dejes de orar por tus hijos, no dejes de orar por tus nietos, porque en algún momento Dios transformará la vida de tus hijos, Dios transformará la vida de tu familia, porque de esto se trata, Dios transforma la vida, pero hay que confiar, no dejes de orar, no dejes de insistir, no dejes de golpear el cielo, porque sé que Dios va a responder. Pastor, vuelvo a preguntar, llegás a la iglesia, vas drogado, eso que había, hay una alabanza que a mí me gusta mucho que dice que muchas veces nosotros quisimos escapar, pero había un fuego que había dentro de nosotros que no nos permitía alejarnos. Eso fue lo que te pasó. Eso fue lo que me pasó y yo no me había dado cuenta que era lo que había dentro de mí, de que nací en la iglesia. Yo por un momento no entendía, yo decía, ¿qué hago acá? Pero cuando yo entraba a ese lugar, yo escuchaba que estaban predicando, me iba en paz. ¿No? Me iba en paz, sentía la paz. ¿Y cuánto tiempo pasó entre que tu transformación, entre que Dios te va cambiando, la pérdida de tu mamá entre medio y después el corazón como queda? Sí, fue un tiempo, exactamente, no me acuerdo, pero sé que fue un tiempo, Dios hizo la obra apresuradamente. Porque nosotros empezamos a ir, fueron unos meses, y Dios se encendió eso en mí. Wow. Se encendió. Yo una de las cosas que le pedía al Señor era que quería experimentar algo, no irme a mente que lloraba, ¿no? Bueno, al tiempo soy bautizado con el Espíritu Santo, empecé a tener un encuentro con el Señor, ¿no? Una intimidad, y me acuerdo que en ese tiempo el pastor que estaba ahí enfrente siempre me decía, tranquilo, vos venís así, seguí viniendo, no importa que estés drogado, que hace la obra de Dios. Wow. Porque en todo ese proceso yo tenía mi lucha también, porque digo, ¿para qué voy a venir si vengo a la iglesia y me salgo a drogar? Pero como decía él, el que hace la obra es Dios. Y llegó un momento que empecé, no tuve que internarme, yo le digo, cuando uno dice drogarse, me drogué con cocaína, con pasta base, ¿no? Y llegó un momento que el alcohol, porque ya también era todos los días, el alcohol era todos los días, la droga era todos los días, de lunes a lunes. Y llegó un momento que había algo dentro de mí que empezó a rechazar eso. Wow. Empezó a rechazar el alcohol, empezó a rechazar todo lo que hacía, que a mí sentía que me llenaba. Empezó a salir y empecé a meter a Dios, ¿no?, en mi vida. Bueno, pasó un periodo que yo me afirmo como cristiano, ya había tenido una experiencia con el Espíritu Santo, ya conocía, no era que me habían contado de una manifestación del Espíritu Santo, ¿no? Me había llenado, había sido bautizado y bueno, en este proceso mis padres siguen pasando por el proceso de enfermedad y en este proceso yo estaba en el primer amor. Estaba en el primer amor y estaba con la fe que movía montaña, ¿no? Y yo me agarré tanto a que Dios podía hacer el milagro y sanar a mi madre, que era la que estaba en ese momento terminal, y bueno, me encuentro con que parte con el Señor, después de un proceso, ¿no? Parte con el Señor. O ahí ya estabas afirmado. Yo ahí estaba afirmado en las cosas del Señor. Y la había experimentado, no me habían contado, sino que ya había experimentado el poder de Dios, ¿no? Pero en el momento ese yo puse mi fe. Cuando mi madre fallece, yo bajé a la morgue y me quedé ahí, me tuvieron que subir, bajar a subirme, porque yo me acuerdo, yo le puse las manos a la cabeza y le decía, Señor, yo sé que tú la puedes sanar, yo sé que tú la puedes levantar. Y fue una experiencia
porque me sacaron de ahí a mí. Y yo decía, si me tengo que quedar toda la noche me voy a quedar, yo sé que Dios va a hacer la obra. Entonces, a raíz de eso, yo cuando salí de ahí me encontré con algo que yo esperaba y no sucedió. Entonces mi corazón se empezó a enfriar. Wow. Mi corazón se había empezado a enfriar. Yo iba a los servicios y contaban testimonio que Dios había sanado a una persona de cáncer y a mí me empezaba a molestar. O sea, porque yo decía, ¿por qué Dios no lo hizo con mi madre? Dentro de todo no era la inmadurez, el dolor, ¿no? Y bueno, y ahí mi corazón se enfrió, se endureció y estuve un año apartado. Wow. Un año apartado bajo la misericordia de Dios, ¿no? Porque en ese año no volví a recaer en las drogas, sí en el alcohol, porque me acuerdo que la primera fiesta después de eso compré para explotar y lo único que hice fue gastar plata porque no exploté. Pero era el proceso que tenía que pasar. Pastor, me llena el corazón escucharte hablar con respecto a ese proceso, ¿no? Porque creo que los que están ahí del otro lado, como cada uno de los que estamos aquí, hemos vivido un proceso también así como en el primer amor, de tener esa fe inquebrantable, que puede venir el mismo diablo y decirle, lo agarro de los cuernos y los hincho, pero siempre hay algo que nos tira emocionalmente, que nos enfría, que nos aleja. Quiero abrir un paréntesis en esta parte para que puedes recomendarse a esa gente que en medio de esa fe inquebrantable, en medio de ese proceso que ellos están viviendo, venga ese enfriamiento espiritual. Porque una circunstancia, ¿sabes lo que me trae a memoria? La palabra de Elías y Jezabel. Que cuando una palabra, un hecho, Elías venía de haber matado 400 profetas de Baal y de Acera y venía con todo ese power, esa unción, había hecho descender fuego del cielo, venía con toda esa unción y una palabra que a veces nos deja no servir para nada. Te voy a matar mañana a la mañana, te voy a liquidar, vos no vas a crecer, vos sos maldito. Una palabra que nosotros con el corazón sensible nos aparta, nos enfría, incluso como Elías nos hizo esconder en una cueva. ¿Qué le recomendás a ese tipo de personas? Bueno, hoy en día, ¿no? Uno puede recomendar, ¿no? Como digo, que con Cristo uno sabe que todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Hoy uno lo dice del grado de madurez, de que pasó un proceso y que volvió a los caminos del Señor, pero en su momento no puede decir todas las cosas me ayudan para bien, porque cuando pasó eso, mi corazón se enfrió y se apartó. Pero hoy lo que le puedo decir que uno no tiene que desmayar, que tiene que seguir para adelante, ¿no? Confiado del Señor y entender eso, de que todo nos ayuda para bien. Y a veces hay procesos en la vida de cada uno que tenemos que pasarlo para fortalecernos. A veces hay situaciones que quizás no la entendamos y en su momento y al tiempo no la podemos entender, pero en su momento la vamos a comprender, ¿no? Cobrar fuerza, aliento, agarrado del Señor, ¿no? Como en mi caso, un error que yo cometí fue que yo empecé a reprocharle al Señor. Wow. Yo empecé a decirle, Señor, ¿por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y ahí fue cuando se vino todo abajo, ¿no? Se me vino todo encima, porque después que yo empecé a entrar en eso, ya dije, hasta acá, con el Señor. Yo una de las recomendaciones que le hago a las personas, como a mí me pasó y lo viví en ciertas circunstancias, es que no se alejen de Dios. Ya sé que me decís, no, si cuando vos lo primero, como tú decías, pastor, el reproche, sí, podés reprocharle a Dios, podés enojarte con Dios, podés incluso, no sé, hasta decir, Dios no existe porque me pasó a mí. Pero una cosa te digo, no te apartes de alguien espiritual. Buscá a alguien que en ese momento que vos estás mal, te pueda levantar los brazos. Porque a veces nuestra fuerza no nos da, porque muchas veces queremos hacer el primer amor con nuestra fuerza. Queremos caminar, queremos hacerle la vida solo y nos queremos el llanero solitario, como hablamos hoy. Tenemos esa fe para matar más 400 profetas. Pero no nos alejemos en este tiempo de alguien espiritual, de alguien que nos pueda aconsejar, de alguien que nos pueda levantar, de alguien que nos pueda decir, loco,
no estás solo. No te alejes. Pastor, seguimos con el testimonio. Recuerdo que te habías enojado con Dios, le preguntabas, pero ese proceso de un año de enfriamiento espiritual. Bueno, y a raíz de todo ese proceso, de que uno, hay una cosa, cuando ya uno experimenta al Señor, cuando uno experimenta la presencia de Dios, el corazón siempre va a estar sediento por esa presencia. Como el siervo bravo. Está igual, y uno hoy me puede decir, aquel que verdaderamente tiene un encuentro con Dios, me puede decir, por más alejado que esté, quizás esté revolcándose en el pecado, no haciendo lo que una vez Dios lo sacó, pero llega un momento que uno está conectado con la realidad y se acuerda que esa paz que recibió en la presencia de Dios no te la da nadie, no te la da una droga, no te la da nada. Wow. Tocaste un punto muy en este tiempo, muy faltante sobre la gente, que es la paz. La paz. A veces pensamos que estamos bien porque tengo dinero, porque tengo salud, porque Dios me sacó, pero esa paz, como dice la palabra, es la paz que Cristo nos quiere dar, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Es una paz que Él llega y sabemos, como varias oportunidades de hermanos de la iglesia me han dicho, pastor, hoy dormí en paz, hace tiempo que no dormía, pero es esa paz la que debe continuar en nuestro corazón, ¿verdad? Exactamente, es eso que uno, llega un momento que uno lo empieza a necesitar, por más que quizá usted puede decir, pero yo no oro, pero cuando tenés el encuentro que una vez degustaste de lo que es la presencia de Dios, llega un momento que ya te empieza a pedir eso. Y en ese proceso que yo tuve apartado, eso me empezó a despertar, ¿no? Yo le pedí al Señor que no quería volver, estando enojado con el Señor, yo le decía, Señor, no quiero volver a lo que era la droga. No, y aparte, lo peor de esto es que uno conocía ya la palabra. Y yo sabía que yo decía, mi estado va a ser 7 veces peor de lo que... Entonces, había un cargo de conciencia también que ni siquiera me dejaba estar enojado con el Señor, porque yo me estaba cuidando y le decía, Señor, no me suelte la mano en esta área. No me suelte la mano en esta área, ¿no? Porque uno ya conocía lo que era. Y bueno, y ahí pasó ese proceso hasta que un momento el Señor vino de vuelta, me salió al encuentro, al encontronazo de vuelta, que fue esa primera fiesta después que fallece mi madre, que yo me compré no sé cuántas botellas de whisky y estábamos con 3 personas y las 3 personas cayeron patas para arriba y yo seguía y terminé llorando, porque fue así como terminé llorando, ¿no? Reconociendo al Señor, porque capaz uno dice, pero pastor, estaba tomado, sí, terminé alcoholizado, le digo, y llorando y reconociendo al Señor y pidiéndole al Señor que yo no quería estar así. Y de ahí, de esa misma noche, el otro día estaba en un servicio y después de ese año, para la gloria del Señor, no me salí más de los caminos del Señor. Wow, tremendo, pastor, porque una de las cosas que siempre conversamos en este programa es la decisión. Más allá de que vos estabas alcoholizado, llorando, tomaste una decisión de reconocer a Dios como tu Salvador. Reconocer a Dios como aquel que puede sacarte de esa situación. Y a partir de ese momento, cuando reconociste, tomaste esa decisión, Dios no se apartó de tu vida nunca. Ni estando en la situación que estaba, ni ese año enojado con Dios, nunca se apartó de vos. Pero ahí tomaste esa decisión y el Señor dijo, sí, hijo. Tal cual. Bueno, ahora cuando estaba hablando de todo esto, y a veces uno, cuando toma la decisión, así como tomé la decisión de enfriar mi corazón, de apartarme, ¿no? A veces uno no se da cuenta, pero también repercute en el entorno. Porque en este caso, nosotros llegamos junto a mi esposa, llegamos a la iglesia, ella conoció al Señor también, y uno al alejarse, al soltar, también arrastró lo que tiene al lado, ¿no? Y esto lo estaba analizando mientras estábamos hablando ahora, ¿no? Y también, porque ella me acompañó ese año, así como me acompañó a la iglesia ese año que yo estuve apartado, ella me acompañó, porque no iba yo a la iglesia, ella no iba. No. Lo que hace una decisión, no solamente en nuestra vida, sino en nuestro entorno, sí. ¿No? Porque a veces una mala decisión
o buena decisión trae su consecuencia, ¿no? Pero lo que genera alrededor de nuestra familia. Hoy hablábamos con alguien y le decíamos que hay momentos que uno tiene que aprender a tomar buenas decisiones. El tomar buenas decisiones nos da la capacidad de saber lo que es bueno y lo que es malo. Pero también eso, como saber lo que es bueno y lo que es malo, trae una consecuencia por detrás. Porque cada decisión que tomemos, sea buena o sea mala, trae una decisión en nosotros. Por eso el tema de arrastrar a nuestra familia. Ojo con lo que hacemos, ojo con lo que vivimos, ojo con lo que hablamos, lo que decimos, con quién estamos, porque eso también, esas decisiones, el elegir para mí, trae en mi entorno. Hoy hablaba y le decía a alguien, ¿sabes lo que pasa? Que a veces tu pensamiento o la decisión que vos tomás trae repercusiones en tu casa, trae repercusiones en tu marido, trae repercusiones en todo tu entorno. Por eso tenemos que aguardar, aprender a cuidar nuestro corazón, pastor. Porque ¿quién entra en nuestras vidas? ¿Quién está en nuestro entorno? ¿Qué decisión vamos a tomar? Porque a veces la influencia genera que tomemos las decisiones. Porque nosotros como pastor podemos ser influencer, llamarlo así, esa palabra que está de moda, en las personas. Pero a veces también genera gente que fuera de nuestro entorno, incluso nuestra familia, puede ser un influencer en tomar en nosotros malas decisiones, que tenemos que tener ojo con eso. Pastor, quiero ir cerrando el programa del testimonio. No sé si querés acotar algo más o dar un mensaje a la audiencia. No sé si querés, si tenemos alguna pregunta, algún saludo. Allí le vamos a estar diciendo a la pastora que está del otro lado. Pero andame centralizándome. Antes de cortar esto, ¿no? Bueno, después de todo este proceso, pastor, que uno pasó, ¿no? En este caso con mi padre, ¿no? Porque para la gloria de Dios, hoy mi padre está sirviendo al Señor, ¿no? Cuando le habían determinado un cáncer terminal, le habían dado días de vida, ¿no? Y así mismo uno no veía la mano de Dios sobre un lado, sino que veía lo que había perdido. Bueno, después de todo esto que uno se afirma al Señor, yo me encuentro que empiezo a tomar los hospitales, no siendo pastor, sino que como líder empiezo a tomar los hospitales para ir a orar, y tuve una de las experiencias más grandes de mi vida, puedo decir que estuvieron ahí los hospitales, porque yo entro a una sala de personas con cáncer terminal y sentí el fuego del Espíritu Santo. Tomó mi vida y bueno, y ahí se forjaron testimonios, ¿no? Una de las cosas que yo después entendí por qué no toda la situación me quiso alejar del Señor. Porque, como yo decía, en su momento cuando no pude ver lo que yo quería en mi madre, pero después del tiempo al ir al hospital me encuentro con personas que tienen cáncer terminal, que uno va ahora y pone las manos y Dios hace la obra. Wow. Y eso era tremendo, ¿no? Porque yo decía, wow, ¿cómo te quiere alejar del propósito que Dios tiene sobre uno, ¿no? Porque a veces atrás de cada proceso que uno pasamos, ¿amén? Sabemos que está la mano de Dios en nuestra vida, ¿no? Y por eso a veces uno tiene... Hay dos decisiones que en los procesos que uno ha vivido yo me he dado cuenta. Está la decisión de tirarte y quedarte ahí o de levantarte y seguir avanzando, ¿no? De levantarte y seguir enfocado en el Señor y caminando en el Señor. Inclusive hoy como pastor, ¿amén? Hoy como pastor también vienen esos procesos. Pero uno al lado del Señor es como puede seguir adelante, es como uno hace la diferencia. Si bien sabe, pastor, quiero ir cerrando con esto, hace 1 año y pico que mi hermano partió a la presencia del Señor, amén. Y digo, partió a la presencia del Señor, amén, porque Dios nos dio el privilegio de poder entregarlo al Señor, ¿no? Pero si yo me imaginaba y decía, si no fuera uno agarrado del Señor, ¿cómo uno enfrenta esa situación? ¿No? Porque, como decía hoy al principio, hoy yo entiendo que todas las cosas sobre mi vida obran para bien. Quizás lo malo, que para otros es malo, yo lo puedo tomar como que es algo bueno, bien. Claro, no es ser pesimista, no porque ahí hablamos de la pesimista, vos sos pesimista, no. Uno conoce a Dios y sabe que lo que hoy estamos viviendo es porque en un futuro nos va a servir para algo. Y te da esa fortaleza, Señor,
porque a mí me han venido y me han preguntado, pero ¿cómo haces para Seguir el pie. seguir el pie con el Señor? O sea, la diferencia la hace el Señor. Y quizás muchas veces uno dice, no dan nada, como lo hicieron conmigo, no dan nada por vos. Porque sinceramente yo sin Cristo no valía nada, pastor. Y hoy digo valgo porque sé que Él pagó el precio por mí y sé que hoy soy hijo del Señor, amén, soy hijo de Cristo. Y esto es lo que yo le quiero decir y llegar a la audiencia, ¿no? Que quizás hoy te encuentras en depresión o quizás simplemente estás siendo, no eres tú, pero tienes alguien en tu entorno que está pasando por esa situación. Y quiero decirte que no hay nada perdido. Estando Cristo, estando con vida y con aliento, es porque Cristo todavía no determinó lo que hay para tu vida. Quizás te sientes en depresión, quizás te sientes querer quitarte la vida en este momento, pero te estoy diciendo que si estás con vida es porque el Señor lo determinó. Y nosotros hoy entendemos, amén, como siervo del Señor, de que se va a llevar a cabo lo que el Señor quiere. Se va a llevar a cabo lo que el Señor determinó, para tu vida como para la mía. No, hoy entiendo que no fue casualidad. En su momento yo dije, fue casualidad, estaría la bala húmeda. No era que estuviera en la bala húmeda, era que el Señor ya había trazado un propósito en mi vida. ¿Amén? Y la situación que yo estaba viviendo no determinaba lo que el diseño de Dios que Él quería para mi vida. Amén. Por eso hoy quiero alentar a eso. Quizás no tienes esperanza, no tienes ni ganas ni motivo por qué vivir, amén. Pero en Cristo está toda la esperanza. En Cristo está todo lo que no puedes encontrar en ningún lado. Ni en la religión, ni en el dinero, ni en las mujeres, ni en un hombre. Y uno lo dice con autoridad, porque uno buscó esos lugares, buscó llenar esos vacíos que no lo podía llenar nada ni nadie. Gloria a Dios. Y hoy entiendo que la plenitud de mi vida es Cristo. Amén. Amén. Le digo a la audiencia que el próximo jueves, no, el otro, vamos a tener a tu esposa, pastor. Vamos a contar la otra mitad del testimonio. Amén. Va a ser una bendición. Mira, pastor, quiero compartir este versículo contigo que creo que fue parte de lo que hoy hablamos, ¿no? Allí en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabes qué pasa, amado? Hoy el pastor mencionó varias veces que todo lo que nosotros estamos viviendo nos ayuda para bien, sea para ahora, sea para mañana, dentro de un futuro no muy lejano. Sabemos que Dios siempre nos prepara para una situación diferente. Dios te prepara emocional, físicamente, mentalmente e incluso espiritual para recibir cada situación que nosotros tenemos por delante. Una de las cosas que Dios me hablaba mientras compartíamos este testimonio, hay que mucha gente que a vos que está ahí de ese lado te tienen en poco. ¿Por qué? Porque sos drogadicto, porque sos así, porque tenés diferentes capacidades espirituales. No sé el problema que estás pasando en tu familia, en tu casa, sos gritón, abandonaste, tenés 25 matrimonios encima, no importa. Todas las cosas te ayudan para bien. Hoy Dios te tiene que preparar, Dios tiene que transformar tu vida porque Él es el que Dios la transforma. Y en donde lo que hoy estás viviendo, pastor, ayúdame en esto, lo que hoy estás viviendo, lo que estás padeciendo, es donde Dios te va a rescatar para que mañana puedas ayudar a otros. Amén, amén, tal cual. Uno cuando pasa un proceso, amén, uno ya fluye diferente después cuando se empieza a enfrentar a la realidad, cuando empieza a caminar. Sabe cómo aconsejar a otra persona, ¿ven? Es como yo digo, hoy me vienen a hablar y yo por dentro me río y me gozo porque yo digo, donde hay más miseria, donde hay más necesidad, hay más oportunidad para que Dios obre. Amén. 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 Bueno, amados, vamos a ir cerrando, nos pasamos 3 minutos, pero creo que esto fue bastante poderoso para que Dios transforma vida. Pastor, Dios transforma vida. Amén. Lo hizo con los diferentes hermanos que nos han visitado, lo hizo con él, lo hizo conmigo, también lo puedo hacer contigo. Dios transforma vida. Prendete este programa, compartilo, porque sé que va a ser de mucha bendición. Nos despedimos. Dios te bendiga mucho. Amén.